Antes de sumergirnos en los misterios y hazañas de uno de los líderes más legendarios de la humanidad, permíteme darte la bienvenida a los susurros del silencio. ¿Alguna vez has sentido que el eco de la historia te susurra secretos olvidados al oído? Esta noche te invito a cerrar los ojos y dejarte guiar por la voz del pasado, donde la ambición, el destino y el enigma se entrelazan en la figura de Alejandro Magno. Si buscas historias que inspiren, relajen y te acompañen en el viaje hacia el sueño, suscríbete y acompáñanos en este recorrido por los susurros de la historia. Capítulo 1. El nacimiento de un mito. En el confín de un mundo antiguo, donde las colinas de Macedonia se funden con el susurro del viento y el misterio de los oráculos, una noche distinta marcó el inicio de una leyenda. Imagina, oyente, el silencio profundo de un palacio iluminado apenas por antorchas vacilantes, mientras el destino de imperios enteros se tejía en la penumbra. ¿Alguna vez has sentido que el universo entero contenía la respiración, aguardando el nacimiento de una sola vida? Así fue la llegada de Alejandro, hijo de Filipo y Olimpia, en una época en la que los dioses aún parecían caminar entre los hombres y las profecías eran tan densas como la niebla de la madrugada. Dicen que la noche en que nació, el templo de Artemisa en Éfeso ardió hasta sus cimientos, como si el mundo antiguo presintiera que algo irremediable estaba por suceder. Los sabios susurraron que en ese instante, mientras una madre acunaba a su hijo y un padre contemplaba el futuro con ojos de ambición, la rueda del destino comenzó a girar con una fuerza incontenible. Alejandro no fue un niño común. Desde su cuna estuvo rodeado de signos y augurios. Olimpia, su madre, le hablaba de dioses y serpientes, de sueños en los que el trueno y el rayo eran presagios de grandeza. Filipo, su padre, veía en él la promesa de un linaje inmortal, la posibilidad de unificar a los pueblos dispersos bajo una sola corona. Pero, ¿qué siente un niño cuando el peso de la historia se posa sobre sus hombros antes siquiera de pronunciar su primer suspiro consciente? Es posible que la semilla de la gloria y la duda germinen al mismo tiempo en el corazón de un infante. Esta es la historia de un nacimiento rodeado de misterio, de una infancia marcada por la expectativa y la sombra de lo imposible. En este primer susurro de la noche, te invito a dejarte envolver por el eco de aquel instante primordial. Imagina el frío mármol bajo los pies de los cortesanos, el murmullo de las sacerdotisas, la mirada intensa de una madre que cree estar criando a un dios. Alejandro, aún sin saberlo, ya era el centro de todas las miradas, el protagonista silencioso de una epopeya que apenas comenzaba. Permanece conmigo, viajero del tiempo, mientras desvelamos juntos los primeros pasos de quien sería conocido como el Grande. Y si sientes que esta historia te acompaña en el umbral del sueño, suscríbete a los susurros del silencio, para que cada noche encuentres en la historia un refugio y una inspiración. Capítulo 2. Infancia entre sombras y leyendas. En los vastos salones del Palacio de Pella, donde la luz del sol se filtra entre columnas de mármol y el eco de las voces resuena como un antiguo canto, Alejandro creció bajo la mirada atenta de su madre, Olimpia, y la sombra imponente de su padre, el rey Filipo II. Desde muy pequeño Alejandro fue testigo de la complejidad del poder. Su infancia no estuvo marcada por la inocencia, sino por la presencia constante de intrigas cortesanas, rivalidades familiares y el peso de expectativas desmesuradas. Olimpia, apasionada y devota, le contaba historias de héroes y dioses, asegurándole que su linaje descendía de Aquiles y Heracles. En las noches, mientras el viento susurraba entre los olivos, Alejandro soñaba con gestas imposibles y destinos gloriosos. Pero no todo era mito y leyenda. La corte macedonia era un hervidero de alianzas cambiantes y conspiraciones silenciosas. Filipo, astuto y ambicioso, expandía su reino a través de la diplomacia y la guerra, y esperaba que su hijo aprendiera a navegar en ese mar de incertidumbre. Alejandro observaba, escuchaba y aprendía. Pronto, demostró una inteligencia aguda, una curiosidad insaciable y un temple poco común para su edad. Su educación fue encomendada a los mejores tutores. Leónidas, su primer maestro, le enseñó disciplina y resistencia, mientras Lisímaco le introdujo en las historias de la Ilíada, que Alejandro recitaba de memoria, identificándose con Aquiles, su héroe predilecto. En los jardines del palacio, el niño practicaba el arte de la guerra con sus compañeros,
pero también se perdía en la contemplación de la naturaleza y el misterio de los astros. Sin embargo, la infancia de Alejandro también estuvo marcada por la soledad. La distancia emocional de su padre, las tensiones entre Olimpia y Filipo y la presión de ser el heredero, le llevaron a buscar refugio en los libros, los sueños y la compañía de su fiel caballo, Bucéfalo. La leyenda cuenta que, siendo apenas un niño, domó a este animal indomable, demostrando un valor y una sensibilidad que asombraron a todos. A Filipo, orgulloso, le dijo entonces: «Hijo mío, búscate un reino digno de ti, pues Macedonia es demasiado pequeña». Así, entre sombras y leyendas, Alejandro fue forjando su carácter. Aprendió que la grandeza exige sacrificio, que la confianza es un bien escaso y que el destino, aunque escrito por los dioses, debe ser conquistado por el hombre. Esta noche, mientras el sueño te envuelve, imagina al joven Alejandro caminando bajo las estrellas, soñando con horizontes lejanos y preguntándose cuál sería su lugar en la historia. Porque incluso los más grandes comienzan siendo niños que se atreven a soñar. Si esta historia te acompaña en tu descanso, recuerda suscribirte a los Susurros del Silencio, donde cada noche la historia se convierte en un suave arrullo. Capítulo 3. El arte de la guerra y la sabiduría. A medida que Alejandro dejaba atrás la niñez, su educación adquirió una nueva dimensión. Su padre Filipo sabía que el futuro de Macedonia dependía de la formación de su heredero, así que buscó al mejor maestro de su tiempo, Aristóteles. Así, en un retiro apartado llamado Miesa, Alejandro y un selecto grupo de jóvenes nobles recibieron lecciones que marcarían para siempre el destino de un imperio. Aristóteles no solo enseñó filosofía, lógica y ciencias, también inculcó en Alejandro el amor por el conocimiento y la curiosidad por el mundo. Bajo la sombra de los árboles, maestro y discípulo discutían sobre ética, política, naturaleza y el lugar del hombre en el universo. Alejandro aprendió a cuestionar, a observar y a buscar la verdad más allá de la apariencia. De esas conversaciones nació su respeto por la cultura griega y su deseo de difundirla por todo el mundo conocido. Pero la vida de Alejandro no se limitaba a los libros. Filipo, siempre vigilante, se encargó de que su hijo dominara también el arte de la guerra. Bajo la tutela de generales experimentados, Alejandro aprendió a montar a caballo, a manejar la lanza y la espada, a organizar tropas y a leer el terreno como un estratega nato. Pronto, demostró un talento natural para el liderazgo, una valentía que inspiraba a sus compañeros y una astucia que sorprendía incluso a los veteranos. En las prácticas militares, Alejandro no solo buscaba la victoria, sino también la excelencia. Exigía de sí mismo y de los demás disciplina, coraje y lealtad. Sus amigos de la infancia como Hefestión, Ptolomeo y Casandro se convirtieron en sus más fieles compañeros de armas, forjando lazos que resistirían el paso del tiempo y las pruebas del destino. Así, entre la sabiduría de Aristóteles y la dureza de los campos de entrenamiento, Alejandro fue moldeando su espíritu y su cuerpo. Comprendió que el verdadero poder no reside solo en la fuerza, sino en la inteligencia y la capacidad de inspirar a otros. Aprendió a admirar la belleza de la filosofía y la crudeza de la batalla, a unir el pensamiento y la acción en una sola voluntad. En las noches tranquilas, quizá, Alejandro contemplaba las estrellas y soñaba con tierras lejanas, preguntándose hasta dónde podría llegar un hombre que une en sí mismo la mente de un sabio y el corazón de un guerrero. Y así, mientras el sueño te envuelve, recuerda que el conocimiento y el valor son las alas que nos permiten alcanzar lo imposible. Si deseas seguir explorando la historia de Alejandro Magno, suscríbete a los Susurros del Silencio y acompáñanos en el próximo capítulo, donde la tragedia y el destino pondrán a prueba todo lo aprendido. Capítulo 4. La tragedia y el ascenso al trono. La juventud de Alejandro transcurría entre el brillo de la sabiduría y el estruendo de los entrenamientos militares, pero el destino, siempre imprevisible, tenía preparado un giro decisivo. Una noche, en medio de celebraciones y alianzas, la tragedia golpeó con fuerza el corazón de Macedonia. Filipo II, el gran rey, fue asesinado en el teatro de Egas, víctima de una conspiración urdida en las sombras del poder. El reino se sumió en la confusión y las voces de la traición y la sospecha resonaron en cada rincón del palacio. Alejandro, apenas con 20 años, se encontró de pronto ante un abismo,
La corona de Macedonia, pesada y peligrosa, caía sobre sus hombros. No hubo tiempo para el luto. Los enemigos acechaban, dentro y fuera de las fronteras. Algunos nobles macedonios dudaban de la capacidad del joven príncipe. Otros, en las ciudades griegas, veían la muerte de Filipo como la oportunidad de liberarse del yugo macedonio. Pero Alejandro, forjado en la disciplina y la ambición, no vaciló. Con determinación y astucia, tomó el control del ejército, se ganó la lealtad de los generales y actuó con rapidez para sofocar las primeras rebeliones. En Tebas, su respuesta fue tan contundente que su nombre empezó a infundir respeto y temor. Los griegos comprendieron que, aunque joven, Alejandro era un líder decidido, capaz de tomar decisiones difíciles y de imponer su autoridad. En esos días de incertidumbre, Alejandro demostró la fuerza de su carácter. Supo distinguir a los amigos de los enemigos, recompensó la lealtad y castigó la traición. Su madre, Olimpia, fue un pilar fundamental en este momento, aconsejándole y apoyándole en la consolidación de su poder. Así, entre lágrimas no derramadas y decisiones implacables, Alejandro ascendió al trono. El joven que había soñado con hazañas heroicas se convertía, de golpe, en el rey de un pueblo indómito y en el heredero de un destino que parecía escrito por los dioses. En el silencio de la noche, imagina a Alejandro contemplando las estrellas desde el balcón del palacio, sintiendo el peso de la responsabilidad y la promesa de grandeza. La tragedia le arrebató a su padre, pero también le abrió las puertas de la historia. Y mientras el sueño te envuelve, recuerda, a veces, los momentos más oscuros son el preludio de las gestas más luminosas. Si esta historia te acompaña en tu descanso, suscríbete a los Susurros del Silencio y prepárate para el próximo capítulo, donde el joven rey enfrentará las amenazas que acechan a su reino. Capítulo 5. Macedonia bajo amenaza. El ascenso de Alejandro al trono no trajo consigo la calma. Más bien, fue el inicio de una tormenta. Macedonia, fuerte pero rodeada de enemigos y traiciones, se convirtió en un campo de pruebas para el joven rey. Nada más asumir el poder, Alejandro tuvo que enfrentar una oleada de conspiraciones internas. Algunos nobles macedonios, reacios a aceptar el liderazgo de un muchacho, tramaron en secreto su caída. Alejandro, con la astucia heredada de su padre y la firmeza inculcada por su madre, actuó con rapidez y determinación. Identificó a los conspiradores y los desterró o ejecutó, dejando claro que su reinado no toleraría la traición. Pero los desafíos no venían solo del interior. Las ciudades griegas, especialmente Atenas y Tebas, vieron en la muerte de Filipo una oportunidad para liberarse del dominio macedonio. Se alzaron en rebelión, creyendo que la juventud de Alejandro sería su debilidad. Sin embargo, el joven rey respondió con una velocidad y contundencia que sorprendieron a todos. Marchó hacia el sur con su ejército, cruzando el país en apenas unos días. En Tebas la resistencia fue feroz, pero Alejandro no dudó. Ordenó tomar la ciudad y tras una breve pero intensa batalla, Tebas fue destruida casi por completo. Este acto, aunque duro, envió un mensaje claro. Macedonia seguía siendo fuerte y su rey, implacable. La noticia de la caída de Tebas se extendió como un relámpago por toda Grecia. Las demás ciudades, atemorizadas, enviaron emisarios para jurar lealtad a Alejandro. Así, en cuestión de meses, el joven rey no solo consolidó su poder en Macedonia, sino que también restableció el control sobre toda Grecia. Sin embargo, Alejandro no era un tirano. Sabía cuándo ser firme y cuándo mostrar clemencia. Perdonó a quienes se sometieron y buscó la reconciliación donde era posible, ganándose el respeto y la admiración de muchos. En las noches que siguieron a la victoria, Alejandro reflexionaba sobre el precio del poder. Sabía que la fuerza era necesaria, pero también comprendía que el verdadero liderazgo se basa en la justicia y la visión. Macedonia estaba segura, al menos por ahora, pero en la mente del joven rey ya germinaba un sueño aún mayor: mirar más allá de las fronteras, hacia el vasto imperio persa. Mientras te dejas arrullar por el silencio de la noche, imagina a Alejandro, firme y sereno, observando el horizonte y preguntándose hasta dónde podría llevar a su pueblo. Si esta historia te acompaña en tu descanso, suscríbete a los Susurros del Silencio y prepárate para el próximo capítulo, donde el sueño de Asia comenzará a tomar forma. Capítulo 6.
El sueño de Asia, tras sofocar rebeliones y consolidar su poder en Macedonia y Grecia, Alejandro comenzó a mirar hacia el este, donde se extendía el inmenso y rico imperio persa. Desde su infancia, había escuchado historias sobre las riquezas de Asia, los palacios de Persépolis y la gloria de los grandes reyes persas. Pero para Alejandro, no era solo cuestión de conquista, era un sueño de juventud, una ambición heredada y alimentada por sus maestros y sus propios anhelos. En los meses que siguieron a la destrucción de Tebas, Alejandro reunió a sus generales y consejeros. Les habló de la necesidad de unir a los griegos en una empresa común, de vengar las antiguas invasiones persas y de llevar la cultura helénica más allá de los límites conocidos. Muchos dudaban. El imperio persa era vasto, sus ejércitos innumerables y sus recursos casi inagotables. Sin embargo, la convicción y el carisma de Alejandro encendieron el entusiasmo de sus hombres. Pronto ciudades y reinos griegos aportaron barcos, soldados y provisiones para la campaña. Alejandro preparó a su ejército con esmero. Seleccionó a los mejores comandantes, revisó cada detalle logístico y estudió los mapas de Asia Menor. No dejó nada al azar. Para él la expedición no era solo una guerra, sino el inicio de una nueva era en la que Oriente y Occidente se encontrarían bajo una misma visión. Antes de partir, Alejandro visitó el oráculo de Delfos, buscando la bendición de los dioses. La respuesta fue enigmática pero favorable. Eres invencible, hijo de Zeus. Con este augurio y la determinación grabada en el alma, Alejandro se despidió de su madre, de sus amigos y de su tierra natal, sabiendo que el viaje que emprendía cambiaría para siempre el destino del mundo. En la primavera del año 334 AC, Alejandro cruzó el Helesponto al frente de un ejército de macedonios y griegos. Al pisar suelo asiático, lanzó una lanza al terreno y proclamó que Asia sería conquistada por su espada. Para sus hombres fue un acto simbólico, para Alejandro, el inicio de una epopeya. En las noches previas a la batalla, Alejandro recorría el campamento, animando a sus soldados, compartiendo historias y sueños. Sabía que la confianza y la moral serían tan importantes como las armas. Su ejército, aunque pequeño comparado con las fuerzas persas, estaba unido por la lealtad y la fe en su líder. Así comenzó el sueño de Asia, una aventura que pondría a prueba el valor, la inteligencia y el destino de Alejandro y de todos los que lo acompañaban. Mientras te sumerges en el descanso, imagina la emoción y la incertidumbre de aquellos días, el murmullo de los soldados junto al fuego y la mirada firme del joven rey que se atrevió a soñar con lo imposible. Si esta historia te acompaña en tu viaje hacia el sueño, suscríbete a los Susurros del Silencio y prepárate para el próximo capítulo, el cruce del Helesponto y los primeros pasos de la conquista de Asia. Capítulo 7. El cruce del Helesponto. El día había llegado, bajo un cielo teñido por los primeros rayos del alba. Alejandro Magno se preparaba para dar un paso que marcaría el inicio de una de las campañas más épicas de la historia. El Helesponto, ese estrecho que separa Europa de Asia, se extendía ante él como un umbral hacia lo desconocido, un puente entre su mundo y el vasto imperio persa. Con un ejército compuesto por macedonios, griegos y aliados, Alejandro cruzó el estrecho en una flota cuidadosamente organizada. Cada barco llevaba no solo soldados y armas, sino también la esperanza y el sueño de un joven rey, decidido a cambiar el curso del mundo. Al pisar tierra asiática, Alejandro lanzó una lanza al suelo, proclamando con voz firme que Asia sería conquistada por su espada. Este acto simbólico no fue solo una declaración de guerra, sino el compromiso de un hombre con su destino. El cruce del Helesponto representaba el paso de la juventud a la madurez, de la ambición a la acción. Para sus soldados, fue un momento de inspiración y desafío. Para Alejandro, el primer capítulo de una epopeya que resonaría a través de los siglos. Los días que siguieron estuvieron marcados por la organización del campamento, el reconocimiento del terreno y la preparación para el enfrentamiento con las fuerzas persas. Alejandro mostró su genio estratégico desde el principio, eligiendo cuidadosamente las posiciones y motivando a sus hombres con discursos que encendían el valor y la determinación. En el silencio de la noche, mientras el campamento dormía bajo un manto de estrellas, Alejandro reflexionaba sobre el camino recorrido y el que aún quedaba por delante. Sabía que cada paso estaba cargado de riesgos, pero también de oportunidades. La historia estaba en sus manos
y él estaba dispuesto a escribirla con sangre y gloria. Mientras te dejas llevar por el sueño, imagina el murmullo de las aguas del Helesponto, el crujir de las velas y el latir de corazones valientes dispuestos a enfrentarse al destino. Si esta historia te acompaña en tu descanso, suscríbete a los Susurros del Silencio para seguir descubriendo juntos los susurros del pasado. Capítulo 8. Batallas que forjaron la leyenda. Apenas Alejandro y su ejército pusieron pie en Asia, el destino no les dio tregua. El imperio persa envió rápidamente a sus generales para frenar el avance de los macedonios. Así comenzó una serie de batallas que pondrían a prueba no solo el valor, sino también el ingenio y la determinación de Alejandro. La primera gran prueba llegó en las orillas del río Gránico. Los persas, confiados en su superioridad numérica y en la fuerza de su caballería, esperaban una victoria fácil. Pero Alejandro, fiel a su estilo, sorprendió a todos. Al frente de su caballería, cruzó el río a pesar de la corriente y el peligro, lanzándose directamente contra las líneas enemigas. La batalla fue feroz, pero la disciplina y el coraje de los macedonios prevalecieron. El ejército persa fue derrotado, y la noticia de la victoria se extendió como el fuego, llenando de confianza a los soldados de Alejandro. Tras Gránico, las ciudades de Asia Menor comenzaron a abrir sus puertas al joven conquistador. Sin embargo, la mayor amenaza aún estaba por llegar. En la llanura de Isos, Alejandro se enfrentó al mismísimo rey Darío III, quien había reunido un ejército colosal. La batalla de Isos fue un choque de titanes. Darío, seguro de su victoria, observaba desde su carro real, mientras Alejandro, al frente de sus hombres, buscaba el punto débil del enemigo. Con una maniobra audaz, Alejandro dirigió su caballería directamente hacia Darío, desestabilizando al ejército persa. El propio rey, al ver el peligro, huyó del campo de batalla, dejando atrás su carro, su manto y hasta su familia. La victoria en Isos no solo fue militar, sino también simbólica. Alejandro había derrotado al hombre más poderoso de Asia, y había demostrado que su ambición no conocía límites. Cada batalla era una lección. Alejandro aprendía de sus enemigos, adaptaba sus tácticas y nunca subestimaba el poder de la moral y la inspiración. Sus soldados lo seguían con devoción, sabiendo que luchaban junto a un líder que compartía sus riesgos y su destino. En las noches que seguían a cada victoria, el campamento se llenaba de historias y canciones. Alejandro, aunque joven, ya era una leyenda viva, y el mundo comenzaba a comprender que estaba presenciando el nacimiento de un imperio. Mientras el sueño te envuelve, imagina el estruendo de la batalla, el brillo de las lanzas bajo el sol y la figura de Alejandro guiando a su ejército hacia la gloria. Si esta historia te acompaña en tu descanso, suscríbete a los Susurros del Silencio y prepárate para el próximo capítulo, donde el destino de Alejandro y Darío volverá a cruzarse en un duelo de titanes. Capítulo 9. El encuentro con Darío. Tras la victoria en Isos, el nombre de Alejandro resonaba en cada rincón del imperio persa. Pero Darío III, el gran rey, no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Reunió un nuevo y formidable ejército, decidido a recuperar el honor perdido y expulsar a los invasores de sus tierras. Alejandro, por su parte, no se dejó intimidar. Sabía que el enfrentamiento con Darío era inevitable y que el destino de ambos estaba entrelazado. Mientras avanzaba por Siria y Fenicia, liberando ciudades y ganando aliados, Alejandro recibió varias cartas de Darío, quien le ofrecía riquezas y territorios a cambio de la paz. Pero el joven rey macedonio, convencido de su misión, rechazó todas las ofertas. Para él solo había un camino, la victoria total. El esperado encuentro tuvo lugar en la vasta llanura de Gaugamela, bajo un cielo inmenso y ante la mirada de miles de guerreros. Darío había reunido un ejército mucho mayor que el de Alejandro, con carros de guerra, elefantes y soldados de todas las regiones de su imperio. La tensión era palpable, el destino de Oriente y Occidente pendía de un hilo. La noche anterior a la batalla, Alejandro recorrió el campamento, animando a sus hombres y compartiendo su confianza. Dormía tranquilo, mientras sus generales velaban por él, convencidos de que los dioses estaban de su lado. Al amanecer los ejércitos se alinearon. Darío, en el centro de sus tropas, observaba con preocupación a aquel joven rey que había desafiado su poder. Alejandro, al frente de su caballería, estudió el terreno y trazó su plan. Con una maniobra magistral,
desvió la atención de los persas y encontró el punto débil en sus filas. Cuando llegó el momento, cargó directamente hacia Darío, sembrando el caos y el miedo. El gran rey persa, viendo la derrota inminente, huyó una vez más, dejando atrás a sus hombres y su estandarte. La victoria de Alejandro en Gaugamela fue total. El imperio persa, que había dominado Asia durante siglos, caía ante el empuje de un joven que no conocía el significado de la rendición. Tras la batalla, Alejandro entró triunfante en Babilonia, la ciudad de los jardines colgantes y las leyendas. Fue recibido como un libertador, y su fama creció aún más, pero en su corazón, Alejandro sabía que el encuentro con Darío era más que una simple batalla, era el choque de dos mundos, el final de una era y el comienzo de otra. Mientras el sueño te envuelve, imagina el rugido de los ejércitos, el polvo de la llanura y la mirada decidida de Alejandro, guiando a su pueblo hacia el destino. Si esta historia te acompaña en tu descanso, suscríbete a los Susurros del Silencio y prepárate para el próximo capítulo, donde Alejandro descubrirá el misterio y la magia de Egipto. Capítulo 10. Egipto y el nacimiento de un dios. Tras la aplastante victoria en Gaugamela y la caída de Babilonia, Alejandro Magno continuó su marcha triunfal hacia el sur. Su siguiente destino era Egipto, una tierra de misterios, pirámides y dioses antiguos, donde el Nilo serpentea como una vena de vida a través del desierto. Al llegar, Alejandro fue recibido no como un conquistador, sino como un libertador. Los egipcios, cansados del dominio persa, lo acogieron con respeto y esperanza. En las ciudades y templos, el joven rey admiró la grandeza de una civilización milenaria y pronto comprendió el poder de los símbolos y la importancia de unir culturas bajo su mando. En un gesto que marcaría su legado, Alejandro viajó al oasis de Siwa, en el corazón del desierto, para consultar el oráculo de Amón. El viaje fue arduo, cruzando dunas interminables bajo el sol abrasador, pero Alejandro estaba decidido a buscar respuestas sobre su destino. Al llegar al templo, los sacerdotes lo recibieron con solemnidad y, según la leyenda, el oráculo lo saludó como hijo de Amón, equiparándolo a un dios viviente. Este reconocimiento no solo reforzó la autoridad de Alejandro entre los egipcios, sino que también alimentó su propia convicción de estar destinado a grandes hazañas. Inspirado por la majestuosidad de Egipto, fundó la ciudad de Alejandría a orillas del Mediterráneo, soñando con un puerto donde Oriente y Occidente se abrazaran y donde el conocimiento floreciera para las generaciones futuras. Durante su estancia en Egipto, Alejandro participó en rituales sagrados, respetó las tradiciones locales y se ganó el corazón de su nuevo pueblo. Pero en su interior la llama de la conquista seguía ardiendo. Sabía que su misión aún no estaba completa. Persia seguía siendo un gigante herido, y el destino lo llamaba a continuar su marcha hacia el este. En las noches egipcias, bajo un cielo estrellado y junto a las aguas tranquilas del Nilo, Alejandro reflexionaba sobre el sentido de su viaje. ¿Era un rey, un conquistador o un dios? ¿O acaso era solo un hombre, guiado por sueños imposibles y la sed de eternidad? Mientras te sumerges en el descanso, imagina el susurro del viento entre las palmas, el reflejo de la luna en el río y la figura de Alejandro contemplando el horizonte y preguntándose cuál sería el próximo capítulo de su leyenda. Si esta historia te acompaña en tu descanso, suscríbete a los Susurros del Silencio y prepárate para el próximo capítulo, donde la batalla de los destinos decidirá el futuro de imperios enteros. Capítulo 11. Gaugamela, la batalla de los destinos. El eco de los tambores de guerra resonaba en la llanura de Gaugamela. Era el año 331 a.C., y el destino de dos imperios colosales pendía de un hilo. Alejandro, con su ejército macedonio y griego, se preparaba para enfrentar al gran rey Darío III por última vez. La tensión era palpable. Cada soldado sabía que aquella batalla podría decidir el futuro de Oriente y Occidente. Darío había reunido un ejército gigantesco, con soldados de todos los rincones de su imperio, carros de guerra armados con cuchillas y hasta elefantes. Su campamento se extendía hasta donde alcanzaba la vista, pero Alejandro no se dejó intimidar. Pasó la noche anterior recorriendo el campamento, animando a sus hombres y recordándoles que luchaban no solo por la victoria, sino por la gloria eterna. Al amanecer, Alejandro estudió con atención el terreno. Sabía que la clave sería la movilidad y la astucia.
Ordenó a sus tropas avanzar en formación oblicua, buscando abrir una brecha en la línea persa. Cuando el choque fue inevitable, Alejandro, al frente de su caballería de élite, cargó directamente hacia el centro, donde se encontraba Darío. El estruendo de la batalla fue ensordecedor. Polvo, gritos y el brillo de las armas llenaron el aire. Por un momento el mundo pareció detenerse. Darío, al ver el peligro, intentó resistir, pero el empuje de Alejandro fue imparable. El gran rey persa huyó del campo de batalla, dejando a sus hombres y su imperio a merced del conquistador. La victoria en Gaugamela fue total. El ejército persa se desmoronó y Alejandro, con apenas 30 años, se convirtió en el amo de Asia. Babilonia, Susa y Persépolis abrieron sus puertas ante él, y la leyenda de su invencibilidad se extendió aún más. Sin embargo, la gloria tenía su precio. Alejandro contempló las ruinas de Persépolis, la capital persa, y ordenó quemarla en un acto simbólico, poniendo fin a una era y marcando el inicio de otra. En su corazón, el joven rey sentía el peso de la responsabilidad y la soledad que acompaña a los grandes conquistadores. Mientras el sueño te envuelve, imagina el rugido de la batalla, el brillo de las lanzas bajo el sol y la figura de Alejandro, victorioso pero reflexivo, sabiendo que cada triunfo lo acercaba más a su destino y a su propia leyenda. Si esta historia te acompaña en tu descanso, suscríbete a los Susurros del Silencio y prepárate para el próximo capítulo, donde Alejandro enfrentará los desafíos de gobernar un imperio sin fronteras. Capítulo 12. El imperio sin fronteras. Tras la victoria en Gaugamela, Alejandro entró en las legendarias ciudades de Babilonia, Susa y Persépolis. Las puertas de los palacios se abrieron ante él, y los tesoros de siglos pasados quedaron a su alcance. Por primera vez en la historia, Oriente y Occidente estaban unidos bajo el mando de un solo hombre. Pero gobernar un imperio tan vasto era un desafío aún mayor que conquistarlo. Alejandro se enfrentó a la tarea de integrar pueblos de culturas, religiones y lenguas diferentes. Sabía que la fuerza no bastaba. Era necesario ganarse el respeto y la lealtad de sus nuevos súbditos. Por eso, adoptó costumbres persas, vistió sus ropas y se rodeó de consejeros orientales, lo que desconcertó y a veces enfureció a sus propios macedonios. Para sellar la unión entre los pueblos, organizó bodas colectivas en Susa, donde él mismo se casó con Roxana, una princesa bactriana. Animó a sus oficiales a hacer lo mismo, mezclando sangre griega y persa. Fundó nuevas ciudades, muchas de ellas llamadas Alejandría, que se convirtieron en centros de comercio y cultura, faros de conocimiento en medio del vasto imperio. Sin embargo, no todo era armonía. Las tensiones crecían entre sus hombres, cansados de las largas campañas y de ver a su rey adoptar costumbres extranjeras. Hubo conspiraciones, traiciones y hasta motines. Alejandro, firme pero justo, supo castigar la deslealtad y premiar el valor, aunque en ocasiones la soledad del poder se hacía más pesada. A pesar de los desafíos, Alejandro nunca perdió de vista su visión, un imperio donde griegos y persas convivieran, donde el saber y la cultura florecieran, y donde su nombre fuera recordado por generaciones. Recorrió sus dominios, organizando administraciones, fundando ciudades y escuchando a sus súbditos. Su espíritu incansable inspiraba a todos, pero también lo alejaba cada vez más de sus raíces y de los pocos amigos verdaderos que le quedaban. En las noches de Babilonia, bajo el cielo estrellado de Mesopotamia, Alejandro meditaba sobre el sentido de su conquista. ¿Había alcanzado la gloria o simplemente había cambiado el rostro del poder? ¿Podía un solo hombre gobernar un mundo tan diverso sin perderse a sí mismo en el intento? Mientras el sueño te envuelve, imagina el bullicio de las ciudades, el cruce de lenguas y costumbres, y la figura de Alejandro, solitario en medio de la multitud, soñando aún con nuevos horizontes. Si esta historia te acompaña en tu descanso, suscríbete a los Susurros del Silencio y prepárate para el próximo capítulo, donde Alejandro se adentrará en tierras desconocidas buscando el fin del mundo. Capítulo 13. El viaje hacia el fin del mundo. El imperio de Alejandro se extendía ahora desde las costas del Mediterráneo hasta las lejanas tierras de Asia Central. Pero el joven rey, insaciable en su búsqueda de gloria y conocimiento, no se conformó con sus conquistas. En su corazón ardía el deseo de llegar más allá de lo conocido,
de descubrir los límites del mundo y dejar una huella imborrable en la historia. Así, Alejandro reunió a su ejército y emprendió la marcha hacia el este, adentrándose en las tierras misteriosas de la India. El viaje fue arduo y desafiante. Selvas densas, ríos caudalosos y montañas imponentes pusieron a prueba la resistencia y el ánimo de sus hombres. El clima era implacable, y las enfermedades y la fatiga comenzaron a hacer mella en el ejército. En el camino, Alejandro se encontró con pueblos y reyes que nunca habían oído hablar de Macedonia. Algunos se rindieron ante su fama, otros ofrecieron una feroz resistencia. La batalla más célebre de esta campaña fue en el río Hidaspes, donde Alejandro se enfrentó al rey Poros, un gigante montado en elefante. La lucha fue encarnizada, pero la astucia y el valor de Alejandro prevalecieron. Admirado por el coraje de Poros, Alejandro lo perdonó y lo nombró gobernador, mostrando una vez más su capacidad para reconocer la grandeza en los demás. Sin embargo, la marcha hacia el este no estuvo exenta de dificultades. Sus soldados, exhaustos y añorando su hogar, comenzaron a dudar. En las orillas del río Éfasis, cuando Alejandro quiso seguir adelante, sus hombres se negaron. Por primera vez el rey tuvo que ceder ante la voluntad de su ejército. Comprendió que incluso el más grande de los líderes debe escuchar a quienes lo siguen. El regreso fue igualmente duro. Atravesaron el desierto de Gedrosia, donde muchos perecieron por el hambre y la sed. Alejandro compartió las penurias de sus hombres, ganándose su respeto y lealtad definitiva. En las noches de aquel viaje interminable, bajo cielos desconocidos, Alejandro reflexionaba sobre el sentido de su ambición. Había llegado más lejos que ningún otro, pero también había aprendido que el mundo es más vasto y misterioso de lo que jamás imaginó. Mientras el sueño te envuelve, imagina el rumor de los ríos indios, el brillo de las estrellas en tierras lejanas y la figura de Alejandro, siempre adelante, buscando el horizonte. Si esta historia te acompaña en tu descanso, suscríbete a los Susurros del Silencio y prepárate para el próximo capítulo, donde el regreso y la sombra de la soledad marcarán los últimos días de Alejandro. Capítulo 14. El regreso y la sombra de la soledad. Tras años de conquistas y aventuras, Alejandro y su ejército emprendieron el regreso a casa. El trayecto estuvo marcado por la fatiga, las heridas y el peso de las pérdidas. Muchos de sus compañeros de armas habían caído en batalla o sucumbido a las enfermedades y al agotamiento. Los supervivientes, curtidos por la guerra y la distancia, ansiaban el calor de su tierra natal. Alejandro, sin embargo, ya no era el joven rey que partió de Macedonia. Había visto el mundo, había gobernado imperios y había sentido la gloria y la tragedia en igual medida, pero también había conocido la soledad que acompaña a quienes llevan el peso de un sueño demasiado grande. Durante el regreso, Alejandro se esforzó por mantener la unidad de su imperio. Fundó nuevas ciudades, reorganizó territorios y trató de reconciliar a sus soldados con los pueblos conquistados. Pero las tensiones no desaparecieron. Muchos macedonios se sentían extraños en tierras lejanas y desconfiaban de las costumbres orientales que su rey había adoptado. Algunos de sus generales más cercanos murieron o cayeron en desgracia, y la sombra de la traición se cernía sobre el campamento. En Babilonia, Alejandro intentó reconstruir la armonía entre sus hombres, organizó celebraciones, recompensó a los leales y soñó con nuevas campañas, quizás hacia Arabia. Pero su cuerpo comenzó a resentirse. El cansancio, las heridas y la tristeza por la pérdida de amigos como Hefestión minaron su salud. Alejandro enfermó gravemente y a pesar de los cuidados de sus médicos, su fuerza fue menguando. En sus últimos días, Alejandro reunió a sus generales y les confió su legado. Cuando le preguntaron a quién debía dejar su imperio, respondió en voz baja, al más fuerte. Con estas palabras, selló el destino de sus conquistas y dejó un enigma que marcaría el futuro de su imperio. En la noche de su muerte, se dice que el silencio reinó en Babilonia. El mundo parecía contener la respiración, consciente de que una era acababa y otra, incierta, comenzaba. Alejandro, el hombre que soñó con unir Oriente y Occidente, partía hacia el misterio, dejando tras de sí una huella imborrable. Mientras el sueño te envuelve, imagina el susurro del viento en los jardines de Babilonia, el eco de los pasos de un rey solitario y la promesa de que, mientras existan quienes sueñen, la historia de Alejandro Magno nunca morirá. Si esta historia te acompaña en tu descanso,
Suscríbete a los Susurros del Silencio y prepárate para el último capítulo, donde el legado eterno de Alejandro será nuestro susurro final. Capítulo 15. Legado eterno y el susurro final. La muerte de Alejandro Magno marcó el fin de una era, pero el inicio de una leyenda que cruzaría siglos y continentes. Su imperio, el más vasto que el mundo había visto hasta entonces, no sobrevivió intacto a su ausencia. Sus generales, incapaces de ponerse de acuerdo, dividieron sus dominios en reinos rivales, conocidos como los diádocos. Sin embargo, la huella de Alejandro fue mucho más profunda que cualquier frontera trazada en un mapa. Alejandro no solo conquistó tierras, unió culturas, fundó ciudades que se convirtieron en focos de conocimiento, comercio y arte. Alejandría, en Egipto, brilló como faro de sabiduría durante siglos, albergando la mayor biblioteca de la antigüedad. Por donde pasó, Alejandro llevó consigo la lengua griega, la filosofía, la ciencia y el arte, sembrando las semillas de una nueva civilización, el helenismo. Su figura inspiró a emperadores, poetas y exploradores. Fue visto como un héroe, un semidios, un visionario y también como un hombre marcado por la soledad y la ambición. En su corta vida, Alejandro demostró que los sueños pueden cambiar el mundo, aunque su precio sea alto. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de grandeza y aventura. Sus gestas nos recuerdan que la historia la escriben quienes se atreven a desafiar los límites y a soñar con lo imposible. Mientras cierras los ojos y el silencio de la noche te envuelve, deja que el eco de Alejandro te acompañe, porque en cada susurro del pasado hay una lección, una inspiración y la promesa de que, mientras existan soñadores, la historia nunca termina. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los susurros del silencio. Si esta historia te ha inspirado o acompañado en tu descanso, suscríbete y sigue explorando conmigo los misterios y maravillas del pasado. Buenas noches, viajero del tiempo. Que sueñes con imperios, estrellas y leyendas eternas.